Jóvenes, buenos días. Buenas tardes, disculpen. Un retorno, por favor. ¿Se me escucha? Para, profesor. Sí, sí, Buenas, Buenas profesor. tardes, profesor. buenas tardes, señorita. Creo que tabla periódica no habíamos explicado algo, ¿no? Pero se lo llegué a enviar ayer a su compañero y me indicó que no habíamos hecho esta parte, ¿no? La falta del día viernes, ¿no? Del día viernes que debimos hacer esta parte. ¿Ya? Ya, bien. Entonces vamos a continuar con tabla periódica, digamos, en una forma bastante rápida, ya que lo tienen, es bastante teórico y nos detendremos solamente en lo que es más necesario para entender lo que alguna de las propiedades, ¿no? De las propiedades de la tabla periódica. Entonces, tenemos el estudio, generalmente los científicos, no de muchos años atrás, ¿de qué año? De 1700 y mucho más antes, no siempre han tenido la preocupación de ver los científicos en estudios de la química, de ver de que los elementos químicos, poder ordenarlos de alguna manera para poder tener una información más clara y poder utilizar estos materiales para diferentes procesos químicos, ¿no? Entonces se estudiaban las propiedades, ¿no? Meyer, Mendeleev, que fueron los que más se acercaron a dar una situación bastante clara de lo que podíamos realizar en la tabla periódica. Miren, en 1869, ¿no? El químico ruso Mendeleev, ¿no? Y Mayer, ¿no? Publicaron ambos independientemente una tabla periódica donde se repetían, ¿no? Las propiedades de dichos elementos, ¿no? Se repetían, ¿no? Eran muy parecidas. Pero Mendeleev se basó principalmente en las propiedades químicas de todos estos elementos, mientras que Mayer se basó principalmente en las propiedades físicas, ¿de acuerdo? Entonces, Mendeleev y Mayer, ¿no? Dijeron, cuando los elementos se organizan en orden creciente de sus masas atómicas, algunos conjuntos de propiedades se repiten periódicamente, ¿de acuerdo? Se repiten periódicamente. Entonces, esa es la idea principal, pero estaba basado en las masas atómicas. El trabajo de Mendeleev atrajo mucho más la atención. ¿Por qué razón? Porque él dejó espacios vacíos en la cual decía que faltaba descubrir esos elementos, ¿no? Y corrigió algunos valores de la masa atómica. A ver, un ratito, por favor. Bien, entonces Mendeleev dejó algunos espacios y realmente esas masas atómicas correspondían a los 44, 6, 8, 7, 2 y 100, ¿no? Cuyos elementos fueron descubiertos más adelante, el escandio, galio, germanio y tecnecio, ¿no? Entonces,
ya estos científicos empezaron a correlacionar estos valores, ¿no? Y ahí tenemos algunos valores de las tablas, algunas propiedades, ¿no? La tabla de Mendeleev. Y en el año, digamos, a ver, vamos a ver si lo tenemos aquí. Más adelante, entonces, el científico Moseley, ¿no?, razonó como las energías de las órbitas electrónicas dependen de la carga del núcleo y los átomos, ¿no?, del ánodo, un blanco, ¿no? O sea, se ve una figura, como ustedes están viendo aquí, un blanco, donde era bombardeado con electrones, y de ahí salían rayos X, ¿no? Rayos X, que ya hemos descrito anteriormente, ¿ya? Entonces, Moseley, basado en estos rayos X, él ordena, pero ya no con respecto al peso atómico, sino al número atómico, ¿de acuerdo? Entonces, Moseley fue capaz de establecer una correlación entre la frecuencia de los rayos X, la frecuencia 1 sobre lambda, y los números o C sobre lambda, ¿no? Rayos X, las frecuencias. Y los números equivalentes a las cargas de los núcleos que correspondían a las posiciones de los elementos en la tabla periódica del Mendeleev. Entonces, basado en este experimento de los diferentes elementos, ¿no?, y basado en los rayos X que emitían ellos, ¿no?, a su longitud, a su frecuencia, ¿no?, lo ordena y lo grafica en una escala con relación al número atómico Z, y a la raíz cuadrada de 1 sobre la longitud de ellos. Y le da una recta. ¿De acuerdo? Le da una recta. Y también él también predice que faltan algunos elementos por descubrir. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, Moseley es el que hace el estudio hace el cambio de masa atómica a número atómico. Entonces, corrige el trabajo hecho por Moseley y dice: las propiedades semejantes se repiten periódicamente cuando los elementos se organizan en orden creciente de sus números atómicos. Entonces, ahí Moseley hace esa corrección y ya no está en función de la masa atómica, sino del número atómico. Y se confecciona las tablas periódicas, ¿no?, de Mendeleev, que está formado por 8 grupos. La mayoría de las tablas periódicas modernas están formadas por 18 grupos. ¿Ya? La forma actual es: las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. ¿De acuerdo? Las columnas verticales se denominan grupos o familias y las filas horizontales periodos, ¿no? Entonces, ese es un concepto que lo manejamos, ¿no?, de la tabla periódica, ¿no? Grupos y periodos. Y todos los grupos, los que estaban en un grupo, ¿no?, generalmente tenían las mismas propiedades. Recuerden que la química es una ciencia netamente experimental. Se agrupa, algunas propiedades son semejantes, pero no necesariamente se va a repetir una tras otra, como es la matemática, ¿no? En la matemática una regla no está definida y se cumple para todos los números, por decir, ¿no? Pero aquí la química no, la química es una ciencia netamente experimental. Si, por ejemplo, hay un elemento o el H2O, por decir, el H2O,
¿no? Tiene un ángulo de enlace aproximadamente 109, 107, 105, ¿no? Ángulo de enlace. Y el otro que sigue, el otro compuesto, H2S, miren, H2O, H2S. Hidrógeno 2, hidrógeno 2. Oxígeno y azufre. A pesar que debían tener propiedades semejantes, entonces yo diría que el H2S también tiene un ángulo de 109 grados, pero no, en la realidad es un ángulo de 92. Entonces, ¿qué sucede? Hay propiedades similares, pero a veces cambian. La química es una ciencia netamente experimental, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, la utilidad del sistema periódico reside en que los elementos de un mismo grupo poseen propiedades químicamente similares. Los elementos de un grupo tienen propiedades químicas y físicas similares, mientras que en un periodo tienen propiedades que varían progresivamente a lo largo de la tabla. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, ¿no?, la tabla periódica, generalmente más o menos 18 grupos. Grupo A, 1A, 2A, luego viene aquí 3B, ¿no?, sucesivamente, luego el 3A, 4A, sucesivamente hasta que llega al 7A, ¿no? Y cada uno de ellos tiene propiedades similares, ¿no? Finalmente, en el ejemplo anterior que les di, el H2O, el H2S, están en el mismo grupo, sin embargo, los ángulos son diferentes. Debían formar ángulos similares, ¿no? 109, 108, ¿no? Pero en la realidad, este forma un ángulo de 109 y este sufre un ángulo de 92 en el H2O, ¿no? En el agua, en el gas sulfídico, H2S, ¿no? Y aquí tengo diferentes tablas, ¿no? Ya bueno, ahí les menciono diferentes tablas, ¿no? Le he dado diferentes tablas. Ustedes van a trabajar con sus tablas periódicas para su examen, ya por si acaso. Ustedes van a trabajar, ahí tendrán, ¿no?, digamos, tendrán las configuraciones electrónicas, los radioatómicos, energía de ionización, la primera energía de ionización, etcétera, dependiendo de la tabla que ustedes utilicen, ¿ya? Entonces, todo eso, valores, ¿no?, en un determinado instante, cuando se le evalúe sus conocimientos, ustedes van a tener que justificar, ya no decir qué valor es, ¿no? Por decir, si yo le pregunto cuál es la afinidad electrónica del flúor, ¿no? ¿Dónde está el flúor? A ver, el flúor por acá. Flúor, ¿cuánto es del flúor? A ver, la afinidad electrónica no está aquí. Y aquí es aproximadamente 4, ¿no? Pero yo no voy a decir por qué, yo le voy a decir justifique por qué ese valor es 4, ¿no? Entonces es diferente. No se le va a preguntar ya valor de aquí de la tabla, sino por qué es ese valor. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí tenemos la tabla periódica. Los elementos del grupo 1, excepto el hidrógeno, se denominan metales alcalinos. Grupo 1, metales alcalinos, ¿no? Litio, sodio, potasio, rubilo, cesio, francio, ¿no? Y del grupo 2A se denominan metales alcalinos térreos. Entonces, el berilio, el magnesio, calcio, alcalinos térreos, ¿no? Alcalinos térreos. Entonces, la tabla periódica muestra la clasificación de los elementos conocidos en metales, no metales y metaloides, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?,
los grupos, como habíamos mencionado, los grupos principal, el A, ¿no? Y los elementos de transición que son del grupo B. Ya, los elementos de transición del grupo B. Luego también tenemos, ya repetimos, grupos en forma vertical, periodos en forma horizontal. Y las propiedades van variando en forma progresiva. Hay una tendencia de esa propiedad, ¿no? Luego tenemos el grupo de los lantánidos actínidos, ¿ya? Que están separados aquí, en esta tabla periódica están debajo, no están separados. Ya pertenecen al 3A, todos estos grupos. Bien, entonces tenemos la tabla periódica y aquí podemos decir que tenemos los alcalinos térreos, ¿sí? ¿No? En forma vertical. Tenemos aquí el grupo de los gases nobles. Tenemos un grupo de los halógenos. Entonces, dependiendo de las propiedades, tenemos aquí todo lo que es de color verde, son metales, no metales, los rojos, metaloides, propiedades de ambos, metaloides y los gases nobles, ¿no? Los gases nobles. Y tenemos también que según la columna tenemos la capa de valencia en la que terminan cada uno de ellos, ¿no? En la columna 1 todos son NC1, dependiendo donde N es el nivel, es el periodo, ¿no? Es el periodo en la que se encuentra, ¿no? Bien. Entonces, toda esa cuestión teórica hasta el momento bastante digerible, cuestión de que ustedes lo lean un poquito más, por favor, ¿no? En realidad la tabla periódica, digamos, no valores, etcétera, no le tomamos en cuenta, ¿ya? Ustedes trabajan con su tabla periódica, conozcan bien su tabla periódica y eso va. Algunas propiedades físicas de los metales y no metales, ¿no? Alta conductividad eléctrica en los metales, que disminuye al aumentar la temperatura. Alta conductividad térmica, ¿no? Brillo gris metálico o plateado, casi todos son sólidos, maleables, dúctiles, y los metales, propiedades casi inversas, ¿no? Contrarias, ¿no? Contrarias. Baja conductividad eléctrica, buenos aislantes del calor, sin brillo metálico, ¿no? Hay sólidos, líquidos o gases, frágiles en el estado sólido, ¿no? Entonces, ahí tenemos con las excepciones que se indican acá, ¿no? Gris metálico o plateado, excepto el cobre y el oro. Bien, seguimos con más propiedades. Y la tendencia, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? El carácter no metálico aumenta de abajo a arriba y de izquierda a derecha en la tabla periódica. La tendencia, ¿correcto? Ahora vamos a darnos cuenta que no siempre esa tendencia se cumple, ¿no? Hay excepciones, ¿de acuerdo? Se llaman metaloides o semimetales porque no son metálicos, no son no metálicos, solo en un grado limitado, ¿no? Entonces, metaloides. Muestran algunas características de ambos, del metal y no metales, por lo tanto, metaloides. Los primeros dos grupos tienen el bloque S, o sea, termina su configuración electrónica en el bloque S, y los últimos 6 grupos en el bloque P, ¿no? Que constituyen los elementos de los grupos principales. Grupos principales, 1A, 2A, 3A, etc. Y tenemos el grupo de los gases nobles también, ¿no? Los átomos de los gases nobles tienen el número máximo de electrones permitidos en la capa de valencia de un átomo. 2 en el helio,
y 8 en otros átomos de los gases nobles. Bien, aquí viene lo más interesante. Entonces, de todo lo anterior es de la tabla periódica, de los grupos, de las tendencias, ¿no? Cómo va aumentando de un lado a otro, de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a estudiar las propiedades periódicas de los elementos. Propiedades periódicas de los elementos. Y viene el llamado radio atómico. ¿Ya? Bien, el radio atómico. Y con el átomo de Bohr, entonces el radio atómico estaba definido a una distancia, ¿no? Que ya tenía un determinado valor. Pero después vino el modelo actual del átomo, ¿no? Y ya no hablaba de una distancia, digamos, que tenía un determinado valor, no, sino hablaba de probabilidad. ¿Recuerda? Entonces, es difícil definir el radio atómico porque la probabilidad de encontrar un electrón disminuye al aumentar la distancia al núcleo. Pero ese radio nunca llega a hacerse cero, ¿no? No hay límites precisos para el átomo, no hay límites precisos, ¿de acuerdo? Entonces, se podría definir un radio atómico efectivo como, por ejemplo, la distancia al núcleo que comprende el 90% de la densidad de carga electrónica. Pero, de hecho, lo único que se puede medir es la distancia entre los núcleos de átomos adyacentes. ¿Ya? Esa es la distancia, es la única que se puede medir. Y de ahí, digamos, aproximamos, ¿no? La tendencia, ¿no? Entonces, en un radio covalente, ¿no? Un radio covalente donde en la partición se mide la distancia, ¿no? Y la dividimos entre dos, ¿no? Radio covalente, la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos idénticos unidos por un enlace covalente simple. Un radio metálico, mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos contiguos del metal. Entonces se mide toda la distancia y la mitad, ¿no? El rayo iónico de una red cristalina, ¿no? Que son los iones unidos por un enlace iónico. Aquí, digamos, se tiene también un promedio, ¿no? Un promedio de estos enlaces. Ya vamos a ver estos radios, que en realidad nunca es una distancia fija, sino es la probabilidad, ¿no? La probabilidad. Entonces se toma una distancia promedio en cada caso. Y ahora aquí hablamos de una fuerza que es la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva. La fuerza de atracción entre un electrón y un núcleo
depende de la magnitud de la carga nuclear neta que actúa sobre el electrón y la distancia media entre el núcleo y el electrón. La fuerza de atracción aumenta al aumentar la carga del núcleo. Entonces, en la tabla periódica, la fuerza de atracción va a ir aumentando, no va a ir aumentando de izquierda a derecha. ¿Por qué razón? Porque va a aumentar la carga del núcleo. Entonces bajará esos electrones con mayor fuerza, con mayor fuerza. La fuerza de atracción disminuye a medida que se aleja del núcleo, ¿no? Entonces se aleja del núcleo, entonces es menos atraído, ¿no? A ver, nuevamente, repitiendo esto porque este es un concepto que lo vamos a utilizar bastante para la resolución de nuestros problemas. El primero que hemos hablado es del efecto de apantallamiento, ¿no? Que lo vimos el martes anterior. El efecto de estabilidad de orbitales. Y ahora estamos hablando de la carga nuclear efectiva. Entonces, si esta carga nuclear efectiva aumenta, entonces estos electrones que van a ser atraídos con mayor fuerza. Y si son atraídos con más fuerza, su radio, ¿no?, va a disminuir durante el periodo de izquierda a derecha, porque va a ir aumentando la carga nuclear efectiva. La carga del núcleo aumenta, ¿no? Entonces, esos electrones van a ser más atraídos, por lo tanto el radio va a ir disminuyendo. Pero vamos a ver que hay unas excepciones, ¿de acuerdo? Entonces, este electrón es atraído por el núcleo, mientras que el mismo electrón, debido a los electrones que contiene, es repelido, ¿no? También es repelido por otros electrones, ¿de acuerdo? Y la carga nuclear efectiva ZEF es igual al número de protones menos el promedio de los electrones, Z menos S, ¿ya? Entonces la tendencia en el radio atómico, mire, aquí es un periodo, otro periodo hasta el bromo, rubidio, yodo. Si observamos la tabla periódica, vamos a ver litio hasta el flúor, ¿no? Litio hasta el flúor. Si vemos nuestra tabla periódica, ¿no? Acá está el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, flúor. Segundo periodo, desde el sodio, magnesio, hasta el cloro. Tercer periodo, potasio, ¿no? Miren, si ustedes observan, este es el radio. A ver, aquí en la segunda parte, este no debe estar aquí. Ahí está. Miren, aquí tenemos el radio atómico. Entonces este radio atómico en ese periodo va a disminuir. La tendencia que disminuye a través, ¿no?, que va aumentando el número atómico. Mire, acá el número atómico, va aumentando el número atómico hasta el flúor. Y su radio va descendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. La tendencia en el primer periodo, se cumple. O sea, va de mayor a menor radio, ¿no? O sea, de izquierda a derecha disminuye el radio atómico debido a que aumenta su carga nuclear efectiva. Es decir, esos electrones están más atraídos, por lo tanto, su radio atómico disminuye. Este es el segundo periodo. En el tercer periodo, cloro, del sodio hasta el cloro, miren, también se cumple, ¿no? Va disminuyendo
disminuye, disminuye, disminuye. O sea, la tendencia también es que disminuye. Pero si llegamos al cuarto periodo, ¿no? Potasio, bromo, cuarto periodo, observamos aquí que la tendencia es que baje, ¿no? Baje. Hasta aquí se está cumpliendo. Hay un momento en el cual todavía son iguales, ¿no? Son iguales, me aparece una recta, ¿no? Y luego en vez de bajar, aumenta su radio, ¿no? Aumenta su radio. ¿Por qué aumenta su radio? Luego acá viene y vuelve a bajar. Entonces, segundo, tercero, cuarto. En el quinto periodo, en los elementos de transición, prácticamente la regla se rompe. Aquí aumenta, luego disminuye, luego vuelve a aumentar, aumenta, luego disminuye y sucesivamente. O sea, ya en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto periodo, ya la regla ya no vale. La tendencia que habíamos dicho anteriormente ya no nos ayuda. ¿De acuerdo? Entonces, solamente esa tendencia de que el radio disminuye en la tabla periódica de izquierda a derecha se cumple muy bien para el segundo y tercer periodo, mientras que para los restantes, los elementos de transición ya no se cumplen, ¿no? Ya se rompen. Entonces, generalmente nuestro problema va a estar aquí. Nuestros problemas que vamos a plantear va a estar aquí, van a estar aquí, van a estar aquí en estos, ¿no? Usted trabaja con su tabla periódica, usted va a conocer los valores. Entonces yo le voy a preguntar, por ejemplo, ¿por qué este elemento de aquí, que tiene número atómico 28, por decir, ¿no? Tiene un radio igual a 4. ¿Y por qué este que tiene número atómico 30 tiene un radio de 8, por decir, ¿no? Mayor. ¿Por qué? Justifique, ¿por qué? ¿Por qué se cumple esa anomalía? Entonces, nosotros conocemos 3 elementos que van a estar siempre presentes en toda la tabla periódica, en todos los elementos de la tabla periódica, que son el efecto de apantallamiento, la estabilidad de orbitales y la carga nuclear efectiva. Esos 3 términos tenemos que diferenciarlo muy bien. Y toditos los elementos tienen esos 3 conceptos, tienen esos 3, están aquí. Pero uno de ellos prevalece para poder justificar esto de aquí, estas anomalías. Entonces aquí diremos, no hay estabilidad de orbitales, no hay efecto de apantallamiento, o hay carga nuclear efectiva. No, pero si hay carga nuclear efectiva, ¿qué hace? Te hace que el radio disminuya. Entonces no prevalece eso. Pero ¿qué el efecto de apantallamiento? ¿Qué es lo que hace? Ese protege como una cortina y hace que el electrón que esté más adelante se sienta desprotegido y aumenta. Entonces, en este elemento que aumentó su radio atómico, entonces el efecto de apantallamiento está más intenso, está actuando con mayor intensidad. Por eso que hace una cortina y en vez de jalarlo al otro electrón, el otro electrón se siente desprotegido y se aleja más y crece su radio. No sé si me dejo entender, joven. A ver, por favor. No sé si me entienden esa partecita. ¿Podría explicarlo de nuevo, un favor? Mira, por ejemplo, aquí, viéndolo así ya sin nombre, sin saber qué elemento es. Este elemento de aquí, a ver, vamos a ver si lo puedo... Perdón, dejé de compartir. Este elemento de aquí, no puedo decir este elemento de aquí. Este de aquí, puedo decir ya. Este de ahí. De ahí con este otro de acá, ¿no? Con este otro de acá. Entonces, ¿por qué si la tendencia es que su radio atómico baje,
¿Por qué aumenta aquí? ¿Por qué? Entonces, yo tengo que justificarlo de alguna forma. Y para ello yo conozco tres conceptos para poder justificar la tendencia de estos elementos en la tabla periódica. ¿Cuál es el efecto de apantallamiento, la carga nuclear efectiva y estabilidad estabilidad de orbitales? ¿Ya? Entonces, aquí en este círculo pequeño, no hay un elemento que después el siguiente elemento aumenta y la tendencia del radio es que baje. Entonces, a mí me van a pedir justificar eso, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo lo siguiente, ¿no? Yo menciono lo siguiente. ¿Qué es lo que hace que mi radio aumente o disminuya? ¿Qué es lo que hace? Lo voy a tratar de explicar aquí. Ya, a ver, observen acá entonces. Si nosotros la tendencia no es así, y de repente, estoy exagerando, ¿no? Entonces, de este elemento de aquí, su radio iónico, ¿no es cierto?, es que disminuya, ¿no? Que disminuya. Pero de aquí a este otro aumenta. Entonces, este elemento A, B. La tendencia me dice, si yo me refiero solamente al número atómico, entonces vamos a ver que este número atómico, por decir, es 28. Y este de acá que sea, por decir, 35. Por decir algo nada más, ¿no? Entonces, este radio, la carga nuclear efectiva, es de acuerdo al número, a la carga nuclear, a la carga del núcleo, ¿no es cierto? Entonces, este tenía mayor carga del núcleo y debe atraer con mayor fuerza a los electrones para que su radio sea menor. O sea, la tendencia me dice que el radio de A es mayor que el radio de B. ¿De acuerdo? Pero si tú ves la realidad, no. Esto es teóricamente, y lo que se está cumpliendo aquí es que el radio de A es menor que el radio de B, ¿no? Que el radio de B. Esto es lo que se está cumpliendo. Entonces a ti te piden justificar por qué eso, por qué no sigue la tendencia. Entonces nosotros tenemos el efecto de carga nuclear efectiva. Carga nuclear efectiva, ¿no? ¿Cuál es su...? ZF, ¿no? ZF, ¿no? Entonces, su carga nuclear efectiva, ZF,
Entonces ZF, ¿no? Nos indica que cuando está el núcleo aquí, entonces a este electrón de aquí lo va a jalar con mayor fuerza, por lo tanto el radio va a disminuir, ¿me entienden? El radio disminuye. Entonces, ¿qué sucede aquí? El radio es mayor. Si el radio es mayor, ya no se está cumpliendo esto de aquí. Entonces, hay otro efecto, que es el efecto de apantallamiento, ¿no? Apantallamiento. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice este concepto, ¿no? Este concepto que nos dice, ¿no? Que los electrones ya se van a ir llenando en el orbital D, ¿no? En el orbital D, en el P y en el D se van a ir llenando más. Aquí van a haber 6 electrones, aquí van a haber 10 electrones, por lo tanto el electrón que está aquí, uno de ellos, ¿no? Entonces, este electrón, estos que están en la capa D, van a protegerlo del núcleo, lo van a proteger, de tal manera que el núcleo, que está cargado positivamente, ¿no? Atrae a ellos, los atrae, pero este se aleja, y al alejarse, este electrón, su radio aumenta. ¿Se dan cuenta? O sea, yo aquí, puedo decir que el efecto de apantallamiento del elemento B es bastante fuerte, por lo cual los electrones de valencia están desprotegidos y se alejan un poco más del núcleo. Se alejan del núcleo, miren. Este está protegido, ¿no? ¿Me entienden fácilmente, creo, esta parte, ¿no, jóvenes? ¿Me entienden, por favor? Porque es muy importante esta partecita. ¿Sí? O repito. ¿Repetir, profe? ¿Cómo? ¿Puede repetir, por favor? Sí, ¿Puede repetir, profe? sí, sí. Mira, este elemento de aquí, o sea, Z efectivo es lo que atrae al electrón, a este electrón. Estamos hablando del concepto de Z, carga nuclear efectiva. Entonces, esto, según van aumentando, la carga positiva, aumenta la carga positiva, entonces estos electrones van a ser atraídos con mayor fuerza. Por lo tanto, si aumenta Z, este radio va a disminuir. Por eso que la tendencia en la tabla periódica es que el radio, ¿no? El radio disminuya en esa dirección. Disminuye. O sea, R va a disminuir. ¿Está bien? Pero en el camino, en el primer periodo, en el segundo periodo, se cumple. Tercer periodo se cumple. Cuarto periodo ya se rompe un poco la regla, ¿no? En el quinto más todavía, ¿no? Entonces, en vez de bajar, aumenta el radio, porque este es el radio, ¿no? Acá está el radio. Aquí el radio es, por decir, 2, y por aquí el radio de aquí es 6, por decir algo, ¿no? Entonces, aumentó el radio cuando la tendencia es que baje, porque está aumentando Z. Este es Z. ¿De acuerdo? Z, número atómico, no Z efectivo, número atómico. Entonces, esta carga, según va aumentando, lo jala con mayor fuerza y por lo tanto el radio disminuye. La tendencia es que disminuya. Pero como hay ciertas anomalías, entonces nos dice, ¿por qué este radio de B es mayor que el de A? ¿Por qué? Si la tendencia es que baje. Entonces, de las teorías que tenemos el efecto de apantallamiento. Este efecto de apantallamiento, ¿qué me dice? Que al verse llenados los electrones P y D, entonces aquí hay una fila, hay un cordón de electrones que
dejan a un electrón libre, ¿no? Se va este electrón, debido a que ya esta carga con estos electrones se distrae, por decir entre comillas también, no se distrae, o sea, ahí están, y este electrón se siente no atraído, no muy atraído por la carga, se siente protegido, por lo tanto, este electrón se aleja un poco más, se aleja, ¿de acuerdo? Y al alejarse, su radio aumenta. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que en el átomo B o en el elemento B se está haciendo, se está dejando sentir más el efecto de apantallamiento, porque su radio aumenta. ¿Ahora sí o todavía no? A ver, por favor. Sí, profesor. Gracias. Cualquier cosita siempre me mencionan, por favor, cualquier duda, porque esto tiene que estar claro, los conceptos claros para poder resolver los problemas. ¿Ya? Eso es muy importante. Profesor, ese electrón en parte se aleja por la repulsión de los otros electrones, ¿no? También, claro, también se aleja por la repulsión porque hay bastantes electrones, ¿no es cierto? Pero también, o sea, es como si combatieran, ¿no? Estos electrones que están aquí, combatieran con esto de aquí, con esta carga, ¿no? Entonces lo trata de compensar, ¿no? Y este electrón se siente solito y se escapa un poco más, se aleja. Por lo tanto, el radio aumenta. Entonces, en este elemento, con respecto al anterior, se está dejando sentir más el efecto de apantallamiento, porque se aleja. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Conforme? Sí, gracias. Ahora seguimos con la tabla periódica. Entonces, ya aquí, miren, hay varias anomalías, ¿no? Entonces le van a pedir justificar, pero ya sabemos que aquí, muy probablemente, si no contradice la tendencia, entonces la carga nuclear efectiva se está haciendo sentir más en ese elemento. Pero si contradice, en este caso, contradice, entonces el efecto de apantallamiento está siendo más sentido por ese elemento, mayor efecto de apantallamiento. Pero en conclusiones, todos los elementos se ven afectados, tanto por la estabilidad de orbitales, tanto por la carga nuclear efectiva y tanto por el efecto de apantallamiento. Uno mayor que otro. Pero cuando se presentan las anomalías, uno de ellos prevalece, ¿no? Prevalece. No, yo acá compenso la carga del núcleo, por lo tanto se está haciendo efecto de apantallamiento. Y el otro, uno de los electrones, se aleja. Entonces, al alejarse, aumenta el radio atómico. ¿De acuerdo? Aumenta el radio atómico. A ver, vamos a ver. La carga nuclear efectiva, ZF, experimentada por un electrón en un nivel de energía externo, es menor que la carga nuclear real, Z. Esto es debido a que la atracción de los electrones de la capa externa por el núcleo está parcialmente compensada por la repulsión de estos electrones de la capa externa. No, de la capa por la repulsión de estos electrones de la capa externa por los electrones de las capas internas ocupadas. Decimos que los electrones en los conjuntos de niveles de energía ocupados apantallan o escudan a los electrones de los niveles de energía externos del efecto completo de la carga nuclear efectiva. Ya, o sea, más o menos lo que he tratado de explicarle. Aquí está un poquito de repente que no nos pueden comprender. Ojalá que me hayan entendido de aquí, ¿no? De aquí, ¿no? De lo mismo, ¿no?
esta, la fuerza de repulsión, como dijo su compañero, sí tiene razón, porque también ayuda a repeler, ¿no? Cargas iguales, se aleja más y también se siente menor atraído por el núcleo. Entonces, se aleja un poco más y el radio aumenta. Entonces, ya está justificado por qué este de aquí, este radio, es menor que este otro. ¿De acuerdo? A pesar que la tendencia nos dice lo contrario, ¿no? Que el radio de A debe ser mayor que el radio de B, ¿no? Radio de B. ¿Ya? Bien, el efecto de apantallamiento o escudo nos ayuda a comprender muchas tendencias periódicas de las propiedades atómicas. En conclusión, en un grupo de elementos representativos, los rayos atómicos aumentan de arriba a abajo, conforme se van añadiendo electrones a los niveles de energía superiores, ¿no? Aparte, porque están en otro nivel, ¿no es cierto? Entonces aumenta porque está en otro nivel. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, entonces aumenta el radio atómico, ¿no? Aumenta el radio atómico, los radios atómicos. Cuando nos movemos de izquierda a derecha a través de un periodo de la tabla periódica, los radios atómicos de los elementos representativos disminuyen conforme se añaden un protón al núcleo, ¿no? Un protón al núcleo. Y un electrón en particular al nivel de energía, ¿no? O sea, para compensar, ¿no? Misma carga de núcleo, misma cantidad de electrones. Y ahora hablamos del rayo iónico. Entonces, el rayo iónico, los cationes son más pequeños que los átomos de los que proceden. Por ejemplo, acá tenemos el sodio, mire su radio, 186. Y aquí el radio del sodio, del ion, del catión sodio más, se le ha quitado un electrón y esos electrones que quedan, ¿no? Como si le faltara fuerza, ¿no? Para alejarse, ¿no? Entonces el núcleo lo jala con mayor fuerza y su radio disminuye. ¿Es cierto? ¿Está bien? Entonces, miren lo que estamos haciendo aquí, ¿eh? Aquí estamos haciendo lo siguiente. Ya. Entonces acá tengo un átomo, ¿no? Por decir. Tengo un núcleo, ahí está el núcleo. 7 más, por decir, 7 más. 7 núcleos. Entonces acá yo voy a tener 7 electrones, ¿no? Entonces tengo acá 2, aquí máximo ¿cuánto? 2 aquí. Ya, P, ¿no? 6, 7. Faltarían 5, ¿no? Entonces 5. Ya, 5 electrones, vamos a ponerle ya, 5 electrones. 2, 4, 5 electrones, ¿no? Ahí está. También aquí están los 5 electrones, puede decir, ¿no? Los 5 electrones. Ya. Entonces yo le quito un electrón. Entonces este es el sodio más, el sodio, ¿no es cierto? Y acá le quito un electrón. 7 más. Aquí tengo los 2 electrones y ahora tengo 6 electrones aquí. 1, 2, 3, 4. Ya. ¿No es cierto? Ya le quité un electrón, ¿no? Entonces, este de aquí, que es sodio más,
estos electrones, como E7 más tiene más fuerza, lo jala más a estos electrones, el radio es más pequeño. Entonces el radio del sodio más es menor que el radio del sodio. ¿Está bien? ¿Correcto? Siempre es así. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Igual sucede con el magnesio. O sea, los radios de los cationes siempre van a ser menor que el radio atómico del elemento mismo, ¿no? Del elemento mismo. Entonces, aquí decimos, ¿no? Radio del sodio más menor que el radio del sodio. Los cationes son más pequeños que los átomos de los que proceden los radios, ¿no? Los radios catiónicos son más pequeños que sus radios atómicos, de los que preceden, ¿de acuerdo? Entonces, para un elemento, ¿no? El radio es menor cuanto mayor es la carga del catión. Entonces, decimos aquí que ya les quité aquí está neutro, aquí le quité un electrón, su radio disminuye, le quito otro electrón, el núcleo atrae con mayor fuerza, el radio se achica. ¿De acuerdo? Los cationes con el mismo número de electrones isoelectrónicos, el radio disminuye al aumentar el número atómico. Mayor carga nuclear y la misma carga electrónica. La misma carga nuclear, o sea, del núcleo positivo, y la misma carga electrónica de los electrones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos ahí definir esto de aquí. Mire, que el radio del sodio catiónico es mayor que el radio del magnesio 2+. Mire que los cationes son el mismo número de electrones isoelectrónicos. O sea, aquí, ¿no? Tenemos la misma cantidad de electrones que en este otro lado. La carga nuclear, el radio atómico, ¿no? Del sodio más va a ser mayor que la del radio del magnesio 2+. ¿Ya? Entonces, en los problemas yo le puedo preguntar, le puedo dar varios cationes, ¿no? Y le puedo decir ordene según su orden creciente de su radio atómico, ¿no? Mire la pregunta. Yo le doy varios cationes, así en desorden, ¿no? Y la pregunta es, ordene usted según el orden creciente de su radio atómico. Entonces, tienen que tener mucho aquí, bastante cuidado ahí, ¿no es cierto? Bastante cuidado. Profe, Sí, pregúntame, por favor. ¿por qué el del sodio es mayor que el del magnesio? En el último. Sí, ¿Por qué porque son isoelectrónicos. Si tú haces su estructura, tienen la misma cantidad de electrones. Entonces, el catión que tiene menos carga es el mayor. Su radio va a ser mayor. ya. Siempre y cuando sean isoelectrónicos, ¿sabes? Bien claro, este concepto de aquí. Que no se le pase de isoelectrónicos, o sea, van a tener la misma cantidad de electrones. Teniendo la misma cantidad de electrones, yo puedo comparar los cationes. ¿Ya? A pesar que son elementos diferentes. De hecho, que esto se cumple siempre. Cuando es del mismo elemento, ¿no? Yo puedo decir que a mayor carga, menor radio. ¿No? A mayor carga, o sea, carga catiónica, 2+, a mayor catión, con mayor carga, entonces su radio va a disminuir. Esto se cumple siempre para cualquiera del mismo elemento. Pero cuando son elementos diferentes y son isoelectrónicos, entonces el radio del catión
que tiene menor carga va a ser mayor que el radio del catión que tiene mayor carga. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Bien, entonces aquí tenemos en los aniones, o sea, con carga negativa, ¿no? Se le agrega un electrón, son mayores de los átomos de los que proceden. Es decir, aquí va a ser al contrario, ¿no? Entonces los rayos iónicos, ¿no? Los aniones tienen mayor radio que los átomos de los que preceden. Para un elemento dado, el radio es mayor cuanto mayor es la carga del anión. Para un elemento dado, el radio es mayor cuanto mayor es la carga del anión. La misma carga nuclear y mayor carga electrónica. ¿Está bien? O sea, aquí sucede al revés, ¿no? Sucede, ¿no? Acá. Entonces aquí va a ser, más bien se le va a agregar un electrón más, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, el radio del anión va a ser mayor que el radio del elemento, ¿no? Del mismo elemento, ¿no? Del elemento, ¿no? Neutro, ¿no? Elemento neutro, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos esto de aquí, ¿ya? Ya sabemos entonces. Entonces también ahora, miren, les puedo dar elementos ¿no? Para un elemento, para un determinado elemento le puedo dar su radio, le puedo dar cationes y le puedo dar aniones. Y le puedo decir ordenes según su radio atómico. Le puedo dar cationes, le puedo dar aniones y le puedo dar los elementos mismos, ¿no? Otro concepto que es la energía de ionización. La primera energía de ionización, I sub 1, también llamado primer potencial de ionización, es la mínima cantidad de energía necesaria para separar un electrón menos fuertemente unido de un átomo gaseoso aislado para formar un ion con carga positiva. Entonces, para el calcio, por ejemplo, la primera energía de ionización es 1, es este valor. ¿De acuerdo? La energía de ionización. La segunda energía de ionización es la cantidad de energía necesaria para separar al segundo electrón. Y siempre la segunda energía de ionización es mayor que la primera. ¿Por qué razón? Porque el núcleo lo va a traer con mayor fuerza, porque ya se le quitó un electrón. ¿No es cierto? Entonces, al átomo, la primera, para arrancar un electrón, ya se quedó ese átomo sin ese electrón. Para arrancar el segundo electrón, voy a tener que necesitar ya no la misma energía, sino más energía. ¿Por qué razón? Porque el núcleo lo está trayendo con mayor fuerza de sus electrones. Porque ya está descompensado. La fuerza del núcleo es mayor que la fuerza de los mismos electrones. Entonces lo atrae con mayor fuerza, mayor facilidad. Y su energía de ionización, la segunda energía de ionización, siempre va a ser mayor. Siempre va a ser mayor. Del mismo elemento. Estamos hablando del mismo elemento.
Entonces ahí tenemos un diagrama de las primeras energías en función de su número atómico. Si están pensando en adquirir un monitor que sea bueno, que sea bonito y además barato, pues déjenme comentarles que este monitor tiene un precio actual acá en Guatemala de 1050 quetzales, o lo que es su equivalente en dólares de unos 135, si no estoy mal, precio que lo convierte en una opción bastante interesante para... Ya. Entonces, miren, acá tenemos las energías de ionización en función de su número atómico, ¿no? Entonces tenemos la primera energía de ionización en kilojoule por mol y según su número en función de su número atómico. Entonces, la tendencia es que aumente la energía de ionización, no en un periodo, que aumente, ¿no? A ver, vamos a ver si revisamos esta tabla periódica. Litio, sodio, potasio, fluoruro. Litio, ¿no? Berilio hasta el flúor, ¿no? Litio hasta el flúor. Entonces, según va aumentando el número atómico, aumenta la primera energía de ionización. ¿De acuerdo? Profe, Sí, dime. ahí también hay anomalía, ¿no? ¿Cómo? Hay anomalías. De todos modos, hay anomalías. Sí. O sea, la tendencia es esa, pero hay anomalías. O sea, eso ya lo he indicado acá, ¿no? Acá está la tendencia es que aumente, pero disminuye por aquí. ¿Por qué disminuye? Porque seguramente ahí... ¿Qué es lo que puede ocurrir, ya que me has hecho la pregunta? ¿Qué es lo que puede ocurrir en esa anomalía? ¿Efecto de carga nuclear efectiva? Ya no. ¿Por qué razón? Porque debía aumentar, porque lo atrae con mayor fuerza. Ya no es muy representativo ya ahí, en ese elemento. No cuando disminuye, no cuando ya contradice la regla, ¿no? El efecto de apantallamiento. Efecto de apantallamiento también puede estar presente porque como se siente desprotegido ese elemento, entonces está más alejado del núcleo, es más fácil arrancarlo. Entonces el efecto de apantallamiento puede estar presente ahí. O también se puede dar que justo con ese electrón, en este caso disminuye, ¿no? En este caso disminuye, entonces
muy probablemente el efecto de apantallamiento esté presente, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta, no? Miren, y de este a otro también, miren, de este a otro también puede haber, ¿no? O sea, de aquí vamos a justificar el por qué. Vamos a justificar por qué disminuye, por qué vuelve a aumentar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí cambia la tendencia. Pero siempre los conceptos que vamos a manejar son tres: carga nuclear efectiva, estabilidad de orbitales y efectos de apantallamiento. Con esos tres conceptos debemos justificar cualquier anomalía. También hay anomalías, sí, está bien. Ahora, las energías de ionización de los elementos, ¿no? Van a ir aumentando, no aumenta, ¿no? La energía, ¿no? Aumenta. Según aumenta la carga nuclear efectiva. La segunda es la energía de ionización de cada elemento. Mire, también aumenta. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los elementos, la primera, segunda y tercera energía de ionización, quinta, sexta, ¿no? Ahora hablamos de otro concepto, que es la afinidad electrónica. Ya, entonces ahora hablamos de la afinidad electrónica. La afinidad electrónica de un elemento se define como la cantidad de energía absorbida o liberada cuando se añade un electrón a un átomo aislado, gaseoso, para formar una unión con carga -1. La convención es asignar un valor positivo cuando la energía se absorbe y un valor negativo cuando se libera la energía. Entonces, como concepto, tendremos cuál de ellos tiene mayor afinidad electrónica. Entonces, estos valores es convencional. En algunos libros van a tener la afinidad electrónica al revés, ¿de acuerdo? Es convencional. Entonces, aquí mismo lo menciona, la convención es asignar un valor positivo. Entonces van a ver algunos libros, seguramente ustedes van a estudiar uno u otro libro y van a ver que la afinidad electrónica está representada de forma contraria, ¿no? Según va aumentando su posibilidad de ganar un electrón. Entonces, la afinidad electrónica es la cantidad de energía absorbida o liberada cuando llega un electrón a ese átomo, ¿ya? Cuando llega un electrón a ese átomo. Entonces, ahí tenemos la afinidad electrónica. Este electrón, este átomo en estado gaseoso gana un electrón y tenemos aquí con carga negativa, ¿no? Afinidad electrónica. ¿De acuerdo? Pero aquí, por ejemplo, para el berilio gaseoso, para agregar un electrón, yo tengo que agregarle energía, una energía. ¿De acuerdo? Y al cloro le agrego un electrón y más bien libera energía.
delta, mira, libera energía, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque sus orbitales se están completando, está llegando a mayor estabilidad, por lo tanto va a disipar energía, ¿de acuerdo? Va a disipar. En cambio aquí, para tenerlo aquí al berilio, ¿no? Sus electrones están en orbitales llenos, por lo tanto, agregarle un electrón más es desubicarlo, ¿no? Al berilio, y tengo que agregarle energía. A ver, un ratito. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno. Están en el mismo periodo, ¿no? Ya. Aquí, si usted observa, ¿no? La afinidad electrónica está dado más por la estabilidad de los orbitales, ¿ya? En los periodos. Ya vamos a analizar. También hay anomalías. Ustedes ven que hay anomalías también aquí, ¿no? Hay anomalías, ¿ya? Tenemos otro gráfico. Ahí tenemos las afinidades electrónicas, las afinidades electrónicas, ¿no? Mire, litio, berilio, la afinidad electrónica. En el litio menos 60, en el berilio positivo, mire, valores positivos. En el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿no? Disipan energía. ¿Por qué? Porque están completando la estabilidad de sus orbitales. El berilio tiene NS2, ¿no? NS2, por lo tanto están llenos, entonces está conforme. Acá lo obligo a que tenga un electrón más, su afinidad electrónica, ¿no? Disminuye, ¿no? Disminuye su afinidad, o sea, no es tan afín para ganar un electrón. Ahora hablamos del término de electronegatividad. La electronegatividad de un elemento es una medida de la tendencia, ya no es tendencia relativa cuando un átomo, al atraer los electrones, cuando está químicamente combinado con otro, ¿no? Entonces, en otras palabras más simples, ustedes lo conocen como la tendencia de estar un electrón en un lado de un átomo enlazado, ¿no? De un átomo enlazado, ¿no? La mayor tendencia nomás. Los elementos con altas electronegatividades, los no metales, a menudo ganan electrones en forma para formar aniones, ¿no? Generalmente, ¿no? A menudo ganan electrones para formar aniones. Los elementos con bajas electronegatividades, los metales, a menudo pierden electrones para formar cationes. Para los elementos representativos, las electronegatividades habitualmente aumentan de izquierda a derecha a través de los periodos y de abajo a arriba en los grupos, ¿ya? Entonces, esa era cómo aumenta la electronegatividad, ¿no? De abajo a arriba y de izquierda a derecha. En la tabla periódica, por supuesto.
Bien. Entonces aquí tenemos las electronegatividades y también hay una forma de hallar, ¿no? Digamos, esas electronegatividades están tabuladas, dichas electronegatividades. Y tenemos dos escalas muy comunes, la escala de Millikan y la escala de Pauli, ¿no? Entonces la de Millikan, que es la más utilizada, indica que la electronegatividad va a ser igual a la semisuma de la afinidad electrónica más la energía de ionización. ¿De acuerdo? Esa es la más usada. Bien, hasta ahí vamos ya todo lo que es referente a tabla periódica. ¿Ya? Bien, vamos a continuar entonces con lo que es enlace químico, ¿no? Por lo menos empezamos. A ver, con ustedes les debo una clase. Quisiera, a ver, ¿para cuándo podríamos coordinar esa clase? De todos modos, pensaba correr más, hacerlo más rápido, pero como no puedo realmente. Estoy interrumpiendo mi clase varias veces. A ver, mis delegados aquí. Sí, profesor. Ya. Dígame. Sí, a ver, coordinen un día para hacer, puede ser dentro de la semana o lo dejamos para el domingo, porque ya la próxima semana es examen. ¿Domingo? El domingo creo que sería lo mejor. Mejor, ¿no? ¿A misma hora, el mismo horario? Sí, ¿cuándo podrá, profesor? Sí, el domingo de 10 a 12, creo que con usted hicimos el seminario, ¿no? Un seminario una vez, ¿no? Sí, hicimos un seminario. Entonces, de aquí el viernes hago el ciclo de Bohr-Haber, pero el ciclo de Bohr-Haber tiene mucha teoría. Entonces, el ciclo de Bohr-Haber, el enlace iónico, ¿ya? Entonces voy a ir casi de frente al corazón de ese enlace iónico, ¿ya? Entonces, de tal manera que en una hora quiero desarrollar ese tema y en la hora siguiente quiero hacer, aunque sea un problemita, ya un problema para que más o menos ustedes se den la idea de lo que ya lo he enviado, ¿no? Lo han leído ya, ¿no? Más o menos, ¿no? Ya son muy diferentes a lo que han planteado en su práctica de repente, o son casi similares. Los problemas que pasó, profesor, Sí, ¿no es de la teoría de Bohr? sí, de la teoría de Bohr he pasado. No, el que pasé fue, creo me parece, no es del efecto fotoeléctrico. Claro, Claro, del efecto fotoeléctrico y Bohr. Sí. Entonces, pero eso casi con los problemas que le ha tomado el profesor, la profesora Nancy, está más o menos parecido, ¿no? ¿O no? No, creo que no. En mi opinión, no. No sé si Joseph lo ve de la misma manera. Sí, es un poquito diferente porque creo que Nancy no hace más... Lo ves, Joseph. Delegado. Yo me parece que lo de Nancy toma un poquito más simple, ¿no? Un poquito más directo, ¿no? Sí, profesor, el de la profesora Nancy es un poco más simple. Sí, entonces, pero no tengan temor. Solamente quiero que me escuchen bien con mis problemas, porque yo generalmente tomo mis mismos problemas, por si acaso. Solamente a veces le cambio datos, le cambio esas cositas, pero el concepto general, si ustedes lo llegan a captar, entonces no deben tener ningún problema, ¿de acuerdo? No les pregunto cosas ya, o sea, antes cuando yo estudiaba, me enseñaban A, B, C, y me preguntaban Z, W, alfa. O sea que uno volaba, llegaba al examen y decía, ¿y esto? Y el profesor agarraba todavía y me decía, no decía, ya, a ver, ¿cuántos son ya? Siéntese, nos repartía la prueba, ya regreso de aquí a 2 horas. Regresaba dentro de 2 horas y nada, nosotros no sabíamos nada de esa prueba. ¿Qué? ¿Decía más tiempo? Ya, 1 hora más. Ya regreso de acá a 1 hora. Sí, 1 hora más. Y así nos tenía, ¿verdad? Así nos tenía. Entonces, por lo menos, yo en mi curso no hago eso.
generalmente lo que yo explico, lo que trato de enseñar, ¿no? Les tomo, ¿ya? Por si acaso. Ya, entonces creo que nos queda 15 minutos, no sé si avanzar con enlace químico. Profesor, Sí, dime. disculpe, ¿hasta qué tema vendrá el primer parcial? Hasta aquí, enlace Hasta químico. enlace químico. Sí, enlace químico, o sea, todo es, pues, ¿no? Todo el parcial es todo, ¿no? Sí, está bien. El parcial es todo, entonces ya... Enlace químico se refiere a enlace metálico, covalente, iónico. No, enlace químico solamente enlace iónico. Enlace iónico, o sea, hasta aquí, hasta el ciclo de Borja, hasta donde le envié. Creo que esta diapositiva le he enviado, ¿no? Creo que la partida... Sí, profesor. Le he partido en dos. Le he partido en dos hasta, me parece, el ciclo de Borja, todo esto, hasta aquí, cierre reticular. Esto es lo que quiero explicarle, bien. No, ojalá que me entiendan, hasta aquí. Todo al ciclo de Borhaver, energía reticular, ejemplo. Hasta aquí nomás. Ya todo creo que lo envía hasta recristalina, creo que lo he enviado, pero casi sólido no los hago, ¿no? Y aquí que dice propiedades, a ver, aquí creo que está, propiedades de los compuestos iónicos, ¿no? Nos ha enviado, profesor, hasta la diapositiva 73. 7.3. Sí. Sí, 7.3. Entonces le he enviado hasta aquí, ¿no? Presión, fragilidad de los cristales, sí le voy a explicar esa partecita. Fragilidad, 7.3, hasta aquí. Hasta el enlace covalente ya no, pues, el enlace covalente lo he dejado. Hasta ahí nomás le he cortado y se lo he enviado, ¿no? Ya, entonces hasta ahí nomás vamos a llegar en este caso. A ver si avanzamos un poquito, ya, a ver si avanzamos un poquito. Los elementos generalmente, no a ver, en primer lugar, un enlace químico. ¿Por qué se llega a formar un enlace químico? Se llega a formar un enlace químico porque la energía que tiene A, ¿no? Más la energía que tiene B, o sea, la energía de A más B es mayor que la energía del enlace AB, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la energía por separado de estos compuestos, ¿no? De estos átomos, por decir, por separado, la suma de esas energías es mayor que la energía. Es decir, esto es más estable. Entonces, se forma un enlace químico cuando las energías de los elementos por separado es mucho mayor o es bastante mayor comparado cuando están unidos estos dos átomos. Entonces, ahí disipan una energía. Entonces, en ese instante se forma un enlace químico. Entonces, la mayoría de los elementos, con excepción de los gases nobles, no se presentan como átomos individuales, sino como combinados con otros formando enlaces químicos. La formación de un enlace químico se produce cuando al acercarse los átomos aparecen en ellos fuerzas atractivas y también fuerzas repulsivas, recuerden, ¿eh? Y también fuerzas repulsivas, ¿no? Atractivas entre el núcleo y los electrones del otro átomo y repulsivas entre los mismos electrones, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Y el sistema quiere una energía menor que los átomos por separado, lo que le expliqué antes con el PAN, ¿no? Los electrones más externos son los responsables de esta unión, Entonces, la teoría del enlace químico va a tener como objetivo justificar dos partes: cuestiones energéticas del enlace
y las propiedades que corresponden, ¿no? Debido a ese tipo de enlace. Unos enlaces son más difíciles de romper, por lo tanto requieren más energía que otros. Y las propiedades de la sustancia, o sea, ese enlace, debido a la formación de ese enlace, nos va a indicar las propiedades de las sustancias macroscópicas, ¿no? O sea, en forma macro, como es el punto de fusión, ebullición, solubilidad, etc. ¿De acuerdo? Entonces, el enlace químico nos va a poder justificar estos dos conceptos. Entonces, ¿por qué se unen los átomos? Es una pregunta bastante que a veces nos hacemos, ¿no? Es la tendencia general de cualquier sistema físico es alcanzar una situación de menor energía. Si dos átomos se acercan poco a poco, se van acercando, pueden ocurrir dos situaciones. Primero, el estado de mínima energía, cuando los dos están alejados, ¿no? Se alcanzan con los átomos infinitamente separados. Entonces, si están separados, no se forma el enlace, ¿no? Y cuando se juntan, se van acercando más y se llega a un estado de mínima energía. Se alcanza una distancia entre los átomos que es R sub 0, que es una distancia de enlace. Entonces se llega a formar el enlace, ¿no? Se llega a formar el enlace. Entonces, tenemos dos condiciones. ¿Por qué se unen los átomos, no? Perdón. Ya sabemos que los átomos se unen porque la energía por separado es mucho mayor que la energía cuando están juntos. Y segundo, las condiciones, no la tendencia general, es que si los átomos están muy alejados, entonces no hay interacción entre ellos, no se unen, ¿no? No hay energía mínima porque no hay contacto entre ellos, ¿no? Y no se forma el enlace. Pero cuando están frente a frente ya se van uniendo, entonces hay una interacción hasta que llegan a una distancia R sub 0, donde se forma dicho enlace. Dicho enlace, ¿no? Esto es lo mismo. Los átomos moleculares o iones se unen entre sí para tener la mínima energía, lo que equivale a decir estabilidad. Siempre la mínima energía es más estable, no se olviden eso, están relacionados. Se unen utilizando los electrones más externos, que son los electrones de valencia, ¿no? Y acá tenemos un diagrama, ¿no? Donde una distancia máxima de estabilidad, esta sería R sub 0, ¿no? Un R sub 0 sería aquí. Las fuerzas atractivas que mantienen juntos a los átomos y los compuestos. Son las fuerzas atractivas las que mantienen juntos a los átomos compuestos, de los compuestos, ¿no? Bien. Entonces, cuando se forman un enlace químico, también se reduce la energía cinética, la energía potencial, ¿no? En las partículas, ¿no? Pero este tipo de enlace, ¿no? Tenemos varios tipos. Entre ellos tenemos el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico, ¿no? Estos enlaces, puentes de hidrógeno, están presentes, ¿no? Pero están más relacionados con las fuerzas intermoleculares, ¿ya? El enlace iónico se establece cuando se combinan entre sí átomos de características metálicas con los átomos de características no metálicas. Y el enlace covalente se establece si se combinan entre sí átomos con la misma tendencia, ¿ya?
con la misma tendencia. Entonces, aquí serían los no metales, generalmente, ¿no? Y el enlace metálico se establece cuando se combinan entre sí átomos de metal. Entonces, el enlace químico va a quedar definido. Se me fue. ¿Qué pasó? Ya. Ahí está. Entonces, hay tres tipos de enlace. El enlace iónico resulta de la interacción electrostática entre iones de cargas opuestas. El enlace covalente es el resultado de compartir electrones entre dos átomos, ¿no? Y el enlace metálico, cada átomo está unido a varios átomos vecinos por electrones que son relativamente libres de moverse a través de la estructura tridimensional. O sea, aquí en el enlace metálico, un átomo con sus electrones, otro átomo con sus electrones, y los electrones pueden moverse de un átomo al otro átomo. O sea, puede estar como un mar, ¿no? Le llamamos un mar. Entonces, el enlace iónico se observa entre átomos con grandes diferencias de su tendencia de ganar o perder electrones. Y generalmente se lleva a una transferencia electrónica del metal al no metal. Y cada átomo forma un anión con la configuración de un gas noble. En este caso, el cloruro de sodio, ¿no?, produce la atracción electrostática entre cationes y aniones que se unen formando redes cristalinas. Ahí tenemos las redes cristalinas, el cloro, el sodio y el cloro. Ahí está. Forma cristalina. El enlace covalente lo vamos a definir, o sea, ahorita estamos haciendo una definición general nomás, ¿no? Cuando existe una pequeña diferencia entre dos átomos con respecto a su tendencia de perder o ganar electrones. Entonces ya eso lo entendemos, lo comparten, ¿no? Existe una compartición de electrones, ¿no? Entonces a eso de compartición se le llama enlace covalente. El enlace metálico, todos los átomos metálicos de una muestra conjunta a sus electrones de valencia en un mar. Es un mar, no es cada uno, no es como una red cristalina, ¿no? Un mar de electrones distribuidos uniformemente y que fluyen entre ellos y alrededor de los centros de los iones metálicos y los atraen entre sí. Ahorita lo vamos a explicar, de repente ahorita no lo estamos entendiendo muy bien. A ver, aquí, miren, aquí en el enlace metálico, los electrones se mueven de un núcleo a otro núcleo, y así se pueden mover en todo el núcleo. Debido a esa posibilidad de moverse a través de todos los núcleos, es que aparece la propiedad de maleabilidad, ¿no? Ductilidad de ellos, ¿no? Ductilidad. A ver, creo que acá lo tengo así de esta forma. Ahí está, ¿no? Un mar de electrones, ¿no? Un mar de electrones. Aquí se ve mejor, ¿no? Entonces, estos electrones pueden pasar de un lado a otro, en el enlace metálico, ¿ya? En el enlace metálico. Ahora, aquí hay dice, el enlace metálico
solo puede producirse entre átomos de un mismo elemento químico. O sea, esas propiedades que tiene cuando se forma una aleación, ya hay otras propiedades, ¿ya? Pero ya no está presente en sí el enlace metálico debido a esas propiedades, ¿no? Cuando hacen una aleación, ¿no? Cuando hacen una aleación, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vemos que el enlace metálico se debe dar con el mismo elemento. Y aquí tenemos un ejemplo, tipo de enlace iónico, sólido iónico, que la sal con cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio. Sustancias covalentes, sustancias moleculares, el agua, ¿no? El cuarzo, el diamante, ¿no? El diamante. El enlace metálico en sólidos metálicos, cobre propiamente dicho, iridio o cualquier otro metal, ¿no? Cualquier otro metal, ¿ya? Cualquier otro metal. Bien, jóvenes, creo que nos quedamos aquí en la diapositiva número 16. Voy a apuntarlo. Diapositiva 16. ¿Ya? Nos quedamos el día viernes y ya estamos quedando para el domingo. De todos modos, por favor, ¿ya? Entonces ya hemos avanzado algo. Yo creo que en una media hora más puedo avanzar el resto y comenzamos a resolver los problemitas que le he enviado, ¿ya? Bien, jóvenes, disculpen que me vaya tan rápido, pero voy a dejar de compartir. Ya. A ver, falta tomar asistencia, nomás a ver, porque son 39, 38. Están todos, creo. A ver, están todos están. ¿Quién dice que falta en esta sesión? Ninguno, porque ya son 30, éramos 40, pero ya han depurado a dos, los que ya no vienen ya están todos presentes. Bien, joven, entonces me despido, por favor, si no hay alguna inquietud previa antes de irme. Profesor, los parciales, los ejercicios, ¿lo va a proponer usted? Sí, sí, generalmente lo vamos a tomar el día jueves, ¿sabes? El examen. Ojalá que no se cruce y no tendré que tomarlo otro día. Pero yo mismo lo propongo, por eso que yo le estoy indicando que para mi examen, con mi seminario, dedíquese a estudiar esos problemitas, conocerlos bien y entender qué efecto hay aquí, cuál es el concepto, la teoría, la parte de teoría más que nada, ¿ya? Entonces, yo mismo planteo el problema, no hay ningún problema. Me parece que aquí había un alumno que le faltaba un test. Sí, profesor, me parece que está presente. Ya, ¿quién es el alumno? Vance Damián. Soy yo, Vance Damián. Lo que pasa es que ese mismo día... Vance, ¿no? Vance, Damián, Alexander, perdón. Ya, falta el test. Ya, el test número 2. Hemos quedado que ya no hay test, ya no vamos a tomar test el día viernes, ¿ah? Ya hemos quedado en eso, ¿ya? Ya, entonces, joven, usted se quedará, aunque sea media horita más, el día domingo. Ya, profesor, no hay problema. ¿Está de acuerdo? Sí, profesor. Sí, ojalá que no haya problema porque después voy a tener que tomar antes del parcial, de todos modos, el test si hubiera algún problema. ¿Ya? Ya, profesor. Profesor, una consulta. Sí, dime. Yo el mismo día de que se tomó el test, se me fue el internet, o tuve un problema con la conexión de DNS, el IP. Ya, que no está, no. Se reinició solo y no pude enviarlo a la hora. Y le envié un mensaje en WhatsApp como antes de que acabe el test, unos 5 minutos antes de que acabe el test, para pedirle si me podía tomar en consideración. Y me dejó en ¿Pero visto. lo enviaste o no? No pude enviarlo porque se cerró para poder enviarlo. El enlace se cerró. Por eso está tu delegado. Lo hubiese llamado inmediatamente, él me comunica, ya me tiene al tanto. Bueno, no hay problema. Entonces, ¿El domingo puedo darlo? Sí, el domingo junto con tu compañero
les tomo otro test, ¿ya? De esa parte, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Ya, solamente por esta vez ya, por favor, traten de regular toda su parte tecnológica. Yo sé que falla, a mí también me falla varias veces, ¿no? Entonces, pero tratemos de hacer lo mejor posible, ¿ya? Bien, jóvenes, muchas gracias. Entonces, ¿el otro alumno quién es? Vances, y el otro... Soto Cosio. ¿Cuál? ¿Apellido? Soto Cosio. Ah, Soto. Soto. Soto Cosio. Ya, entonces aquí... Y Vances. Ya, entonces para el domingo ya ustedes están proyectados que se queda 1 hora más y ya dan su test, ¿ya? Bien, ya joven, entonces me despido, ¿ya? Gracias, profesor. Gracias. Profesor. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, joven. Hasta luego.